Hola, buenas noches. Estamos en la noche del 30 de diciembre, a unas horas de que termine el 2019, a un día de que ustedes celebren como quieran, con quienes quieran y de la manera que deseen, el fin de un ciclo, de un año, y el inicio de otro ciclo, de otro año, que pues son nuestras maneras de medir el tiempo, los acontecimientos. Antes que nada, muy feliz año a todos los que nos están siguiendo, escuchando, a quienes están sumando en esta transmisión especial. Les debíamos un análisis nocturno y pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Está Valentín Díaz, está Gerardo Méndez, Consuelo Herrera, Dagduc, María Esther Huerta Flores, buenas noches, muchas gracias. Y por aquí deben andar también Tomasa y Anastasia, que en algún momento van a aparecer, pues para darles a ustedes feliz año nuevo y para despedir el 2019. Fue un año muy intenso y creo que es importante hacer este balance. De la manera en que termina el año, podemos también hacer una especie de flashback de lo que a final de cuentas eh, ocurrió en 2019. ¿Cómo estamos terminando el año? Con una economía sana, no hay una abrupta devaluación del peso, al contrario, de 2018, del 30 de diciembre del 2018 al 30 de diciembre del 2019, el peso recuperó 80 centavos frente al dólar. No había sucedido esto en ningún inicio de sexenio. No había sucedido esto en mucho tiempo. Es decir, de cotizarse, aquí tengo el dato, si quieren se los preciso para que lo veamos, de cotizarse en diciembre del 2018 el peso frente al dólar en casi, pues poco más de 19.50 unidades, 19.65 pesos por dólar. Ahora está a 18.80, 84 centavos el dólar. Esta revaluación, pues evidentemente los críticos del gobierno federal dicen que no es el resultado del gobierno actual, sino que es un asunto de la economía internacional, de que la devaluación del dólar en general frente a otras monedas está revaluando las monedas. Pero lo que es un hecho es que ni hay catarrito como nos vendió Agustín Cartens, aquel famoso y robusto secretario de Hacienda en la época de Felipe Calderón, ni hay fuga de capitales, ni tampoco hay un crack, ni un divorcio entre los grandes capitales o los grandes empresarios mexicanos, como vinieron contándonos en la narrativa de apocalíptica, de quienes no aceptan que este es un cambio y de que es un cambio que no depende solamente de una persona, sino que es un cambio por el cual votamos muchísimos mexicanos. También, ¿cómo termina el año? Con un aumento del salario mínimo que no se había dado en muchísimo tiempo. En muchísimos años no hay o no había habido un aumento del salario mínimo, lo cual implica una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Por supuesto, también es un año muy violento. Eso no lo podemos ni siquiera eludir o evadir. El 2019 superó en número de homicidios, en número de secuestros a el 2018. ¿Esto qué significa? Que va a costar mucho más tiempo confrontar y eliminar a la lógica de crimen organizado y de corrupción del crimen organizado desde el Estado. ¿Qué estoy hablando? De que no es un asunto de policías y ladrones. La Guardia Nacional, que fue aprobada este año, será fundamental como un cuerpo de protección ciudadana pues para sustituir a un cuerpo profundamente corrompido, profundamente penetrado por los cárteles de la droga, como fue la Policía Federal. Hace 2 meses alguien hablaba de que la Policía Federal era quizá el cártel más grande y delictivo de México y se le abalanzaban para decir, sobre todo los
simpatizantes de Vicente Fox y de Felipe Calderón para decir eso no es cierto, la Policía Federal va a hacer falta. Es más, alentaban y asusaban las manifestaciones de la Policía Federal que tomaron el aeropuerto capitalino, en fin, que hicieron muchísimos movimientos. Pero ahora, después de que en Texas fue detenido Genaro García Luna, el hombre fuerte de la seguridad pública durante 3 sexenios, no solamente durante el sexenio de Felipe Calderón, fue el hombre fuerte en los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y por supuesto ahora ya sabemos que también tenía contratos multimillonarios en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y él fue el creador, el artífice de esta Policía Federal corrompida, penetrada, colapsada y coludida con el crimen organizado. Entonces, ahora la perspectiva pues es muy diferente, pero también es muy poco alentadora. En un año no se puede limpiar de manera completa las estructuras policíacas que estaban penetradas por el crimen organizado. Y también en un año no podemos rearticular, mucho menos desaparecer esta pugna de los territorios y de las fronteras y de los mercados que están encabezando los cárteles de la droga. En fin, este es quizá uno de los elementos más duros y negativos del balance del 2019, pero de que hubo una batalla frontal a grupos de crimen organizado, a una economía criminal que le ha afectado al país, eso no lo niegan ni siquiera los más férreos críticos de López Obrador. En enero del 2019, el sexenio y el año inició con el plan contra el huachicol y con una tragedia que conmocionó a México y al mundo. La tragedia de Tlalhuelilpan, Hidalgo, con más de 130 personas fallecidas, rociadas completamente por la gasolina que querían huachicolear en un ducto de Pemex que estaba siniestrado por estos grupos criminales, prácticamente fue un golpe a la conciencia de todos los mexicanos y nos reveló y nos recordó que la corrupción mata, y la corrupción mata a los más inocentes, a los más ingenuos, a la parte más vulnerable. No mata a los capos, no mata a los jefes de cárteles, no mata a los que han estructurado esta economía criminal y los que se benefician de la enorme cantidad de ganancias del trasiego de drogas, de armas, de trata de personas, de trata de migrantes. Mata y afecta a los ingenuos, a los sicariatos, a los narcomenudistas, a familias enteras que ni siquiera tienen nada que ver con los grupos criminales. La corrupción mata a la parte más vulnerable de la sociedad y creo que eso en Tlahuelilpan, Hidalgo quedó muy claro. En fin, aquí estoy viendo comentarios, dice, además de todo, ahorita sí estamos sabiendo cifras fidedignas, cuando Calderón y Peña estaban no era cierto, sobre todo en materia de seguridad. No solamente cifras fidedignas, sino también delitos terribles que son los feminicidios. En 2019, aquí estoy viendo la portada de la jornada del día de hoy, 507,000 casos de violencia contra mujeres, no todos son homicidios. 9 de cada 10 agresores son familiares de las víctimas. Y esto no podemos evadirlo en el balance de este 2019. El grito, la furia, la ira, la expresión social de mujeres jóvenes en toda la República y en especial en la Ciudad de México es quizá la nota determinante en términos de movilización social y de desafío no del gobierno solamente, sino de la sociedad en general. ¿Cómo frenamos la violencia contra las mujeres? Es quizá este año el año en donde hay un parteaguas muy claro incluso entre los grupos feministas del país, y esto es uno de los elementos más importantes en el balance que tenemos que hacer de este 2019. Me preguntan del caso Acteal,
que si habrá impunidad. El caso Acteal es importante porque se está conmemorando también un aniversario de la matanza de Acteal. Eh, También el gobierno y también este año y qué bueno que me permite esta pregunta retomar este punto que también tiene que ver con el balance. No puede haber justicia en un país que tenga expedientes de impunidad abiertos. Y están abiertos los expedientes de Ayotzinapa, están abiertos los expedientes de Acteal, del ABC, de Pasta de Conchos, de la matanza de San Fernando, en fin, de muchísimos casos y muchísimas masacres que se acumularon en 18 años de una política criminal contra la sociedad. Eso es lo que estamos enfrentando y a lo que vamos a tener que enfrentar sobre todo en el 2020, que es el próximo año. Y bueno, no podemos hacer o terminar o retomar el balance de este 2019 si no tenemos en cuenta que el eje fundamental de la batalla de esta nueva administración y de los mexicanos en este primer año ha sido fundamentalmente la lucha contra la corrupción. 30 millones de mexicanos votaron fundamentalmente por López Obrador porque se comprometió a cortar de raíz la corrupción. Es retomar la casa. Yo aquí traje esta casita que me regalaron unos amigos en Chetumal, Quintana Roo. Esta casita, hagan de cuenta que el país es esta casita, que tenemos nuestras ventanas, pues nuestra construcción. Pero esta es una casa tomada. Esta es una casa tomada por grupos de interés, grupos criminales, y tenemos que desalojarla de todos aquellos que han prácticamente tomado esta casa que es nuestro país, que es el Estado mexicano, y que han estado usufructuando con ella, que la han ido saqueando, que la han ido dejando pues cada vez más en una situación de desastre. Esta casa, esta metáfora que les estoy presentando es justamente la casa que tenemos que recuperar. Es la casa de todos, es la casa de los mexicanos. Esta es la casa que poco a poco estamos expulsando de ella a quienes estuvieron en la estafa maestra, quienes han sido ministros de la corte y que han hecho todo para defender a los criminales o a los grupos de poder impune y económico, como fue el caso de Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia, y por supuesto al gran cancerbero de esta casa, que se llama García Luna y que está ahora detenido en Estados Unidos y cuya detención, si ustedes me apuran, es mucho más importante que la de Joaquín El Chapo Guzmán. La detención, extradición y la fábula esta de la habilidad del Chapo para fugarse de la cárcel, para verle la cara de tontos a los policías, a los encargados de los reclusorios, en realidad era una pantalla. Ahora sabemos que era la máscara que escondía la profunda corrupción existente entre el Chapo Guzmán y Genaro García Luna y todo ese equipo de seguridad y de seguridad pública, incluso hasta de militares, que decían que estaban combatiendo al crimen organizado, pero que el Chapo era tan astuto que se les escapaba. No se les escapó, lo ayudaron a escapar porque era parte de la manera en que estaban, pues básicamente cogobernando con el crimen organizado. Y por eso cuando se escapa y luego detienen al Chapo Guzmán, pues la suspicacia de los mexicanos siempre ha sido tremenda. Unos decían, pues a lo mejor lo cambiaron por otra persona, o a lo mejor nunca se escapó, o a lo mejor ni siquiera estuvo completamente preso y podía salir las veces que quisiera, porque desde la cárcel él siguió controlando el cártel de Sinaloa. Pero en realidad ahora sabemos que quien controlaba más el cártel de Sinaloa y quien controlaba el narcotráfico era el señor Genaro García Luna. Y toda esta red de complicidades que seguramente van a tener que llegar a los presidentes para los cuales él trabajó. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto.
podrán decir, no hay nada concreto que vincule a Felipe Calderón o a Vicente Fox o a Enrique Peña Nieto con la corrupción de García Luna. Pero lo que sí es concreto es que el señor García Luna fue director de la AFI, trabajó en el CISEN con Vicente Fox y a él se le debe en buena medida la fuga del Chapo Guzmán en 2001, cuando se estaba estrenando apenas el gobierno de Vicente Fox. Y también fue el supersecretario, el hombre más influyente en materia de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón. Y ahora sabemos que también siguió haciendo negocios, siguió vendiendo software que además nosotros con dinero público pagamos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahí está lo que el viernes pasado señaló, el viernes 27 de diciembre, señaló Santiago Nieto en la conferencia matutina, señalando que era realmente una payasada el asunto de la asesoría de seguridad, de seguridad, de la consultoría de seguridad. Era huachicolear el recurso público que ya se había invertido para que entonces se triangularan fondos y se le pagara desde una cuenta offshore en Panamá a Genaro García Luna. Todo esto, ¿para qué? Para decir, es un golpe fundamental la detención de García Luna, que por fortuna no se hizo aquí en México porque las reacciones hubieran sido brutales en términos violentos, y por fortuna también Estados Unidos tendrá que explicar, sobre todo los responsables de las agencias de la DEA, de la CIA, de muchas otras con las cuales trabajó el señor Genaro García Luna. Es más, incluso tendremos que diagnosticar que Genaro García Luna, a final de cuentas, también es la pantalla de una estructura mucho más grande, mucho más corrompida, mucho más compleja, que está tomando esta casa, que está tomando la casa de todos. Esta casa está tomada por esa estructura que es la narcocleptocracia mexicana desde hace por lo menos 20 años. Por aquí debe haber algún cajoncito en donde tendremos que expulsar a gente como Carlos Salinas y sus redes. En fin, estoy aquí viendo sus comentarios. Dice, este Borolas es de un nivel de cinismo impresionante. En fin, y ya nada más para terminar este balance del 2020, perdón, del 2019 en vistas del 2020, no podemos dejar de mencionar que también en este año inició un proyecto de justicia social y de retorno de lo público distinto a lo que vivimos durante 42 años de neoliberalismo. Es decir, el proyecto social del gobierno de López Obrador está avanzando. Por supuesto que se le seguiría criticando que porque está dando dádivas, pero también está generando empleos, está generando becas, está dándole una salida a muchísimos campesinos, agricultores que estaban a punto de abandonar el campo con el programa Sembrando Vidas, o a muchísimos jóvenes que no tienen recursos y que no acceden al trabajo a través de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y esto es el arranque del primer año de gobierno y el primer año en donde los mexicanos que nos comprometimos a un cambio radical y a expulsar a los corruptos de esta casa que es nuestra, se está realizando. Esto es lo que no podemos dejar de plantear y de hacer el balance para el 2020. Estoy aquí viendo sus comentarios, me manda saludos y felicidades, muchos me mandan, muchas amigas y amigos de aquí de las redes, les deseo lo mismo, que la pasen muy bien con sus familiares, que vamos a seguir haciendo información, que vamos a seguir también trabajando por relanzar a los medios públicos mexicanos, que esa es mi responsabilidad directa en el gobierno federal, y que además pues los medios públicos también tienen que ser medios convergentes, plataformas en donde nosotros nos podamos comunicar, como en este caso. Dice Cruz Eduardo, la cleptocracia sigue, Genaro, y no la vemos con Morena. Por supuesto que sigue la cleptocracia. Lo que ya no sigue es el dominio completo de esa cleptocracia sobre las decisiones fundamentales de este país. Esto es lo importante y lo que tenemos que tener
mucha conciencia. Abrazos desde Jalapa, Violeta Cárdenas, Sergio Murillo también nos manda saludos, Iván Urs, buenas noches, muchas gracias, descansen, cenen muy rico con sus familiares y con la gente más querida y nos veremos el próximo 3 de enero, viernes 3 de enero y vamos a seguir aquí informando si hubiera algún acontecimiento de la coyuntura fundamental para explicar, como por ejemplo está pasando con el caso de Bolivia. Vamos a hacer nuestras transmisiones a través de Facebook Live y espero que sean útiles. Muchas gracias. Buenas noches.